Hola, mi nombre es Mónica y el día de hoy quiero hablarte de un tema muy importante, el castigo y el autismo. Para empezar, quiero contarte una anécdota. Para tener un poco de contexto, en algunas ocasiones nuestros clientes, por ejemplo, que tienen diagnóstico de autismo, reciben algunas terapias con nosotros, pero también reciben terapias en otros centros. Por ejemplo, reciben con nosotros terapia ocupacional y reciben en otro centro terapia de lenguaje o viceversa. Cuando esto sucede, buscamos trabajar de forma multidisciplinar, es decir, tener cierto contacto o conversaciones, reuniones con el otro centro para poder trabajar de la mano y hacia la misma meta. Entonces, la semana pasada tuvimos una reunión porque una de nuestras pequeñas con diagnóstico de autismo recibe con nosotros terapia de lenguaje, terapia ocupacional y terapia de integración sensorial, pero recibe en otro centro terapia educativa. Queríamos la reunión para entender un poco cómo trabaja el otro centro, alinearnos en las metas, en los objetivos y en la metodología, pero durante la reunión la mamá pidió ayuda con un elemento muy puntual, porque cuando llegan a terapia, durante el camino en el carro la niña se quita el pantalón y cuando llegan a terapia no logran volverle a poner el pantalón para entrar en la sesión, sino que la niña entra en berrinche, entra en crisis, se desregula y la mamá no sabe cómo controlarlo. Entonces, durante la reunión, pidió un consejo para que nosotros le pudiéramos recomendar qué hacer en ese momento. Antes de que pudiera yo darle ninguna recomendación, la terapeuta del otro centro le recomendó a la mamá que amenazara a la niña, es decir, que le dijera: hasta que no te pongas el pantalón, no te compro McDonald's. Consecuentemente, esa es lastimosamente la herramienta que la mamá está utilizando actualmente todo el tiempo. Cada vez que la niña no obedece o no quiere continuar con una actividad, por no tener otras estrategias, por no saber cómo manejarlo, la amenaza constantemente. Si no haces esto, no te compro McDonald's. Si no recoges tus juguetes, no te compro McDonald's, etcétera, etcétera. Y a partir de esta reunión, de esta situación, me di cuenta que era importante abordar este tema, porque es cierto que muchas veces no tenemos otras estrategias para saber cómo trabajar con nuestros pequeños, pero hoy vamos a abordar por qué el castigo no es esa solución que estamos buscando. Ahora sí, iniciamos con el contenido. Este video no se va a basar en mi opinión, aunque desde nuestra metodología en Understanding Kids no utilizamos ni recomendamos los castigos. Pero vamos a ver información científica, ¿qué nos dice la investigación? Yo voy a ir nombrando algunos estudios y van a ver que les va a aparecer en pantalla la información general, en caso ustedes quieran investigarlo o leer más sobre cada uno de los estudios. ¿Cómo afecta el castigo a las personas autistas? Lo primero que debemos entender es que las personas autistas pueden no interpretar el castigo como lo harían otras personas neurotípicas. Esto se debe principalmente a las diferencias en el procesamiento sensorial, social y del lenguaje y la comunicación. Además, las personas autistas en algunas ocasiones tienen dificultades para interpretar el lenguaje verbal y no verbal, por lo que si yo le digo al pequeño, por ejemplo, basta, deja de hacer eso, con una frase muy general, puede ser que el pequeño no entienda a qué conducta me refiero, qué es lo que tiene que dejar de hacer, cuándo y por qué. En algunas ocasiones, esta falta de comprensión de las instrucciones que estamos brindando puede llevar a que la persona sienta mayor frustración, confusión, ansiedad y por ende que presenten mayores conductas disruptivas. Un estudio realizado en el 2021 descubrió que en muchas ocasiones los niños autistas tienen dificultades para conectar su comportamiento con el castigo establecido por los padres de familia, es decir, que no lo conectan como consecuencia de aquel comportamiento disruptivo o que queremos eliminar. Por ejemplo, si el niño está jugando con agua y no tenía permiso de jugar con agua, entonces después mamá y papá quitan el privilegio de ver televisión, los niños autistas tienen dificultades para conectar que les quitaron el privilegio de ver televisión como consecuencia de estar jugando con agua. Otro estudio realizado en el 2023 demostró que los niños autistas que reciben castigos físicos o verbales presentan un mayor número de conductas disruptivas o problemáticas, como por ejemplo morder, tirar objetos, aruñar, gritar, entre otras. De la mano, otro estudio realizado en el 2022 demostró que 19 de cada 20 niños autistas que reciben castigos físicos o verbales directamente después de recibir el castigo presentan conductas autolesivas. Por ejemplo, pegarse en la cabeza a ellos mismos, morderse
o incluso teníamos a un pequeño en clínica que se ensartaba el lápiz en la pierna. Varios estudios además han demostrado que los niños autistas suelen recibir castigos mucho más severos en comparación con los niños neurotípicos. Esto quiere decir que como sociedad no tenemos las herramientas o estrategias para saber cómo responder a las conductas disruptivas o problemáticas que en algunas ocasiones suelen presentar los niños autistas. Y por falta de herramientas, entonces recurrimos a castigos físicos o verbales que son severos y que en realidad pues no presentan ningún beneficio en el desarrollo del niño. ¿Se sigue utilizando el castigo en contextos educativos o terapéuticos? Lamentablemente sí, aunque los castigos más severos que se utilizaban en el pasado, como sustancias irritables o choques eléctricos, han sido prohibidos en la mayoría de países, siguen habiendo centros terapéuticos o centros educativos que recomiendan castigos menos severos, como tiempo fuera o eliminar privilegios. ¿Cuáles son los tipos de castigos y sus consecuencias? Vamos a hablar principalmente de 3 tipos de castigos, donde está el castigo físico, el castigo verbal y las amenazas o quitar privilegios cuando se presenta una conducta disruptiva o cuando el niño no obedece como el adulto espera. En primer lugar, vamos a hablar del castigo físico, que hace referencia a infligir dolor para detener o eliminar una conducta. Por ejemplo, nalgadas, cachetadas, papás que le jalan las orejas a los niños o los aruñan. Las investigaciones actuales desaconsejan rotundamente el uso del castigo físico con niños, principalmente por las consecuencias negativas que trae consigo para el individuo. Desde baja autoestima, se rompe el vínculo familiar o el vínculo con el adulto que había sido creado, se pierde la confianza con la persona, los niños incluso presentan mayores conductas agresivas con sus pares o con ellos mismos. Además, pueden sentir miedo, ansiedad o incluso presentar estrés postraumático. En niños autistas el castigo físico puede ser incluso peor, porque en algunas ocasiones se utiliza en conductas que son consecuencia de una dificultad a nivel sensorial o a nivel comunicativo o del lenguaje. En el ejemplo que veíamos al inicio, pudiera ser que la niña presentara hipersensibilidad táctil y que por lo mismo no tolere utilizar el pantalón por largos periodos de tiempo o que por eso no se lo quiera volver a poner. Al utilizar el castigo para responder a esa conducta, únicamente aumentamos el malestar, la ansiedad y la frustración que está sintiendo la niña. Por otro lado, el castigo verbal hace referencia a gritos, sermonear o incluso en algunas ocasiones hemos visto a papás que insultan a sus propios hijos con el objetivo de detener una conducta que para ellos es inapropiada. Es probable que nos cueste comprender un poquito más por qué el castigo verbal no es recomendado, ya que lo vemos más en nuestro día a día, mientras que el castigo físico pues socialmente ya cada vez es menos aceptado. Algo que quiero explicar en el castigo físico y verbal es que es muy fácil confundirse, porque muchas veces cuando lo utilizamos tiene un efecto inmediato pero no duradero ni a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si mi hijo no tenía permiso para jugar con agua, y yo lo encuentro jugando con agua en la cocina, saco la paleta y le digo, si sigues jugando te pego, es muy probable que el niño por susto quite las manos y pare de jugar, pero únicamente lo está haciendo porque siente miedo a esa consecuencia, ya sea pegar, gritar, amenazar, entre otras. Sin embargo, cuando mamá no esté para amenazarlo con pegarle o para evidentemente pegarle con la paleta, es muy probable que esa conducta se vuelva a presentar. ¿Por qué? Porque el niño la estaba dejando de hacer únicamente por miedo a esa consecuencia directa, que en este caso es el castigo físico, que infringe dolor en él. Sin embargo, al castigarlo no estoy trabajando ni abordando las habilidades que el niño necesita para enfrentarse otra vez a esa situación con éxito. En este caso, por ejemplo, autocontrol, seguimiento de instrucciones, conocimiento de las reglas de casa, entre otras. Regresando al ejemplo que les contaba al inicio, la mamá creía que la amenaza de no comprar McDonald's funcionaba, porque evidentemente cuando amenazaban a la niña con que no le iban a comprar McDonald's, la niña automáticamente se ponía el pantalón. Pero pensémoslo a largo plazo, ¿qué va a pasar cuando McDonald's esté cerrado? Mamá no quiera gastar en McDonald's ese día o nos demos cuenta que nutricionalmente no es sano comprarle McDonald's a la niña todos los días. ¿Cómo más puedo lograr que se ponga el pantalón si no le enseñé las habilidades que son necesarias para que ella pueda afrontar esa actividad con éxito? En este caso, tolerancia en caso que hubiera hipersensibilidad, autocontrol, transición entre actividades,
seguimiento y comprensión de instrucciones. Necesito abordar estas habilidades para que no haya únicamente un efecto inmediato en la conducta, sino que este efecto sea a largo plazo y pueda ser transferido a otros contextos o a otras actividades. Además, si los castigos, aunque sean solo verbales, son desproporcionados, pueden convertirse en maltrato psicológico. Y esto está asociado con baja autoestima, mayor ansiedad y, sobre todo, un mayor número de conductas disruptivas en los niños que lo padecen. En el castigo verbal quiero añadir que, como estamos hablando de niños autistas, estos pueden presentar ecolalia, que quiere decir que de forma inmediata o diferida repiten frases que escuchan en su ambiente, ya sea de papá, mamá, de series o de películas. En el caso que les comentaba anteriormente, como mamá utilizaba frases como María, eres una desordenada, María, eres una desobediente. Después la niña, como parte de su ecolalia, repetía esas frases de forma continua. Esto quiere decir que tenemos que tener cuidado con las palabras que utilizamos para castigar o regañar a los niños autistas. Y por último tenemos las amenazas o quitar un privilegio. Este es el caso de las mamás que dicen, si no haces tu tarea, voy a llamar a tu papá. La idea principal que quiero que les quede con los castigos o amenazas es que no enseñan ninguna habilidad. Pueden entonces tener un efecto inmediato, pero no resuelven el problema de raíz. Recordemos, el castigo físico, verbal y las amenazas, además de tener consecuencias negativas para el desarrollo del niño, no le enseñan las habilidades necesarias para poder afrontar esa actividad o ese reto de forma independiente. Es decir, que cuando quitamos el castigo o quitamos la amenaza, la conducta se vuelve a presentar. Ayer teníamos a un papá en clínica y estábamos abordando justamente algunos temas de castigo y amenazas y nos hizo el chiste de si nosotros como psicólogas podíamos apachar algún botón en su cerebro para que él dejara de usar esos castigos físicos que él ya sabe o ya se dio cuenta que no funcionan con su hijo. El primer paso para hacer estos cambios de crianza es entender, así que si te quedaron dudas, por favor déjamela en los comentarios. Gracias por estar aquí.